La llegada del viajero. Capítulo 4. La pesadilla de Perry el ornitorrinco. Todavía despierto, era Perry el ornitorrinco, seguía pensando en el encuentro que tuvo con el Dr. Heinz Doofenshmirtz aquel día, pues no había sido como siempre, pues no solo no había hecho ningún plan loco y malvado, más locos que malvados eran sus planes la mayoría de las veces, sino que hacía esta vez algo honrado y sensato esta vez. Mas esto no era lo que más se le hizo extraño a Perry, sino el hecho de que ahora tenía un socio, uno que se hacía más raro que el propio doctor y que se había mostrado muy descortés con él cuando fue a ver que planeaba su némesis. Recordaba que tras irse de la bodega del Dr. Doofenshmirtz, se dirigió de inmediato a su base, que se ubicaba bajo la casa de sus dueños Phineas y Ferb, para reportarle a su superior el mayor monograma sobre lo sucedido. Perry pensó que tal vez el socio del doctor podría ser uno de los miembros de Mermelada, organización de villanos a la cual pertenece el Dr. Doofenshmirtz. Sin embargo, cuando Carl el interno buscó en su base de datos, no encontró nada que relacionara al socio de Doofenshmirtz llamado Isaac con la organización mencionada. Además, no encontró a ningún villano independiente que tuviera las características y el nombre que Perry el ornitorrinco les había proporcionado. Aún así, el mayor monograma le ordenó a Perry que estuviera al pendiente de las actividades de Doofenshmirtz, pues no se podían fiar tan fácilmente de él, y menos ahora que tenía un socio como ese. Perry el ornitorrinco puso su mano en la frente, haciendo la señal de que había entendido las órdenes y las cumpliría. Después de pensar todo esto por largo rato, Perry reflexionó que lo mejor era dormir, pues no ganaba nada en darle vueltas al asunto y mañana le esperaba un nuevo día para seguir vigilando al Dr. Doofenshmirtz y a su nuevo socio. Así que se acomodó en el regazo de su dueño Phineas y despejó su mente para relajarse y conciliar el sueño. Y el monotrema se sumió en un profundo sueño, soñaba en un bonito día soleado en compañía de sus dueños, viendo cómo hacían otro de sus tantos proyectos, y sin que esta vez Perry no se pudiera quedar mucho tiempo por ser llamado a una nueva misión. Sin embargo, luego todo el ambiente se tornó sombrío ya que gruesas nubes negras cubrieron el cielo. Cuando volteó al otro lado del patio pudo ver a Isabella y a su tropa, que en vez de dirigirse a Phineas y Ferb y preguntarles su acostumbrado qué están haciendo, se puso a jugar a saltar la cuerda con sus amigas. De su familia. ¿No es así?, dijo el cuervo. Perry el ornitorrinco asintió con su cabeza en respuesta. Y entonces dime por qué no protestaste cuando tu agencia te envió a luchar contra el regurgitador. Véase el capítulo. Oh, ahí estás, Perry. Separándote de tu familia porque tenían que reubicarte ya que él era ahora tu nuevo oponente. Si no hubiera sido por la ayuda accidental del Dr. Heinz Doofenshmirtz, tal vez nunca más hubieras vuelto a ver a tu querida familia. Sabes, eso no habla muy bien del cariño que dices tenerles, dijo el cuervo negro. Ese comentario molestó mucho al mamífero semiacuático, además de que se preguntó quién era ese cuervo y de dónde le conocía. Volteó para ver si alguien los veía, mas ya nadie se encontraba ahí. Por lo cual Perry se puso su sombrero de agente y se paró en dos patas listo para encarar a aquel cuervo. Piensa en mis palabras, nunca más lo hubieras vuelto a ver, dijo el cuervo sin inmutarse al ver cómo el ornitorrinco se disponía a atacarle.
El cuervo graznó y se fue volando. De repente todo se volvió nebuloso y de un momento a otro Perry el ornitorrinco, sin saber cómo había llegado hasta ahí, se encontraba ahora en el laboratorio del Dr. Heinz Doofenshmirtz. Todo estaba en absoluta calma y no parecía que alguien estuviera ahí. Una inusual soledad reinaba en el lugar. De repente algo se movió entre las sombras, una figura se fue acercando a Perry, quien de inmediato se puso en posición defensiva. Aquello se fue acercando más y más hasta quedar a 1 metro de distancia del ornitorrinco. Era nada más y nada menos que un lobo gris lo que se había acercado a Perry. El lobo gris, en vez de lanzarse al ataque como Perry pensó, se sentó y nuevamente con voz sepulcral habló y dijo: ¿En verdad crees que haces la diferencia, que ayudas al mundo? Si así fuera, cada vez que tú y tus compañeros van a detener los planes de sus respectivos enemigos, ¿no sería lógico que después de vencerlos, les capturasen y llevaran a ser juzgados por sus crímenes? Pero jamás lo hacen. Y cuando lo hacen como tú, véase el capítulo Viaje al centro de Candace, tu superior al mando te sale con que no tienen gente disponible para llevarse a tu enemigo y que esperes quién sabe cuánto tiempo, y al final tu las imágenes y a Perry mismo, para luego aparecer esta vez en un vasto campo verde. Él se encontraba parado en lo que parecía ser un tablero gigante de ajedrez, y de repente notó que se había convertido en una pieza más del tablero, un peón blanco. Una sombra apareció de repente y se puso a observar el juego. Luego Perry vio como las piezas se comenzaban a mover y entraban en batalla. Una tras otra las piezas de ambos bandos fueron cayendo. Mas en ese momento el ser sombra le habló a Perry y nuevamente con una voz sepulcral dijo: tú solo eres un peón de un status quo decadente y obsoleto. Fue entonces que vio como aquella sombra buscaba entre las piezas caídas de color negro y sacaba a un peón negro. El ornitorrinco se sorprendió al ver que ese peón negro era el Dr. Doofenshmirtz, y entonces el ser sombra le transformaba en otra pieza, una torre. Luego el ser sombra se llevaba al doctor, ahora convertido en una torre, fuera del lugar. Y creyendo que las cosas ya no se podría poner más extrañas, sintió como una pieza le atacaba por la espalda, mas no era una pieza negra como él creía, sino una pieza de su propio bando, el Rey Blanco. Y este tenía una apariencia extraña, pues su rostro era el de un personaje militar famoso conocido como el Tío Sam, el cual tenía una sonrisa siniestra, llevaba un traje militar y una afilada espada con la que se preparaba para darle una estocada final a Perry el ornitorrinco. El ornitorrinco intentó moverse, sin embargo no pudo, pues como pieza de ajedrez que era ahora, no se podía mover hasta que se lo ordenaran aquellas manos invisibles que habían movido al resto de las piezas. Y cuando vio que era inevitable su fin, pues la espada ya se dirigía en cámara lenta hacia él, todo desapareció y se encontró a salvo nuevamente en casa de sus dueños. Al parecer todo había sido un mal sueño. Calma Perry, ¿acaso tuviste pesadillas?, preguntó su dueño Phineas, quien se había despertado debido a lo mucho que su ornitorrinco se había movido mientras dormía. El ornitorrinco, al ver que estaba con su dueño, se tranquilizó y dejó que acariciara su cabeza. Después los dos volvieron a dormirse. Perry pensó que todo había sido